Hola amigos y bienvenidos a Universo Tolkien. Hoy vamos a resumir el capítulo 14 del Silmarillion, llamado The Beleriand y sus reinos. En el capítulo anterior vimos la llegada de los elfos Noldor a las tierras de Beleriand y cómo poco a poco se fueron situando los príncipes Noldorin en la Tierra Media. También hablamos de la muerte de Fëanor y de dos de las grandes batallas de los elfos contra Morgoth, la Dagor Nuin-Gilead y la Dagor Aglareth. Hoy vamos a ver cómo quedaron constituidos los diferentes reinos de Beleriand. Así pues, empecemos. Así es como quedaron las tierras de las regiones occidentales de la Tierra Media después de la Dagor Aglareth, la tercera batalla de las guerras de Beleriand. En las frías tierras del norte, Melkor había construido primeramente la ciudadela de Utumno, y para defenderla levantó las montañas de hierro, las Eret Engrin. Después hizo construir una segunda fortaleza, Angband, la prisión de hierro. También, bajo las montañas de hierro, Morgoth cavó un gran túnel que salía al sur de las montañas, y allí levantó unas grandes puertas y sobre estas puertas las altas torres de Zangorodrim. Al sur de la fortaleza de Morgoth se encontraba la llanura de Ardgalen, que, con la luz del sol, reverdeció durante el sitio de Angband. Al oeste se encontraba la región de Hithlum. Era una tierra hermosa mientras habitaban allí los elfos, aunque el aire era frío y el invierno muy crudo. Hithlum limitaba al oeste con Eret Lomin, las montañas del Eco, no lejos del mar, y en el este y el sur, en una gran curva, se alzaban las montañas de la sombra, las Eret Wethrin. Fingolfin y su hijo Fingon dominaban Hithlum, y la mayor parte del pueblo de Fingolfin moraba en Mithrim, a orillas del gran lago. Fingon era el señor de Dor-lómin, en el oeste de las montañas de Mithrim, pero la fortaleza principal estaba en Eithel-Sirion, al este de Eret Wethrin, pues desde allí se podía vigilar la llanura de Ardgalen, donde cabalgaba la caballería de Fingolfin. Al oeste de Dor-lómin se encontraba Nebrast. Allí, por mucho tiempo, creció el reino de Turgon el Sabio, el segundo hijo de Fingolfin. Era una tierra más amena, regada por los aires húmedos del mar y protegida de los vientos fríos del norte que soplaban sobre Hithlum. En medio de esta región había una gran laguna llamada Linaewen, que no tenía orillas precisas, pues estaba rodeada de anchos marjales. En Nebrast, más que en ningún otro lugar, se dio la mezcla entre los Noldor y los Sindar que antes vivían allí, y Turgon, que habitó largo tiempo en los recintos de Vin-Yabar, era el señor de todos ellos. Al sur de Ardgalen se encontraban las tierras elevadas llamadas Dorthonion. Abarcaban 60 leguas de oeste a este, y había en ellas grandes bosques de pinos y el lago Aelwyn. Allí estaban Angrod y Aegnor, hijos de Finarfin, que eran vasallos de su hermano Finrod, señor de Nargothrond. No vivía mucha gente allí, pues no era una tierra demasiado fértil. En nuestro vídeo titulado Una historia poco conocida de la Tierra Media, hablamos de algo que sucedió en Dorthonion por estos tiempos. Os dejo el link abajo en la descripción de este vídeo. Sigamos. Entre Dorthonion y las montañas sombrías había un valle angosto por donde corría el río Sirion, y en el río una pequeña isla llamada Tol Sirion, donde Finrod levantó una poderosa torre de vigilancia, Minas Tirith. Pero después de construida en Nargothrond, entregó esa fortaleza al cuidado de Orodreth, su hermano. Os comento aquí que, según el Silmarillion, Orodreth era el hermano de Finrod. Sin embargo, en escritos posteriores de Tolkien, Orodreth aparece como el hijo de Angrod y por tanto sobrino de Finrod. Aquí seguiremos con la versión del Silmarillion, ya que de todos modos la historia no cambia prácticamente. Bien, seguimos con el río Sirion,
que descendía hacia el sur durante 130 leguas hasta llegar a su desembocadura en la bahía de Valar. Pues bien, siguiendo el curso del Sirion, Finrod Felagund, al completarse la construcción de Nargothrond, se trasladó allí y llegó a ser el señor supremo de todos los elfos de Beleriand entre el Sirion y el mar, excepto en las Falas, donde vivían los Sindar que más amaban los barcos. Allí en las Falas, Círdan, el carpintero de barcos, era el señor de todos ellos. Pero entre Círdan y Finrod había amistad y alianza, y con la ayuda de los Noldor se reconstruyeron los puertos de Brizombar y Eglarest. Así pues, no había reino mayor que el de Finrod, aunque él fuera el más joven de los grandes señores de los Noldor. En cualquier caso, Fingolfin era considerado como señor supremo de todos los Noldorin. A la izquierda del Sirion se extendía Beleriand Oriental, que tenía una anchura de unas 100 leguas desde el Sirion hasta el Gelion. En los picos de las Crisaegrin moraban las águilas, pero al este estaban los desnudos precipicios de Eret Gorgoroth, las montañas del terror, donde, como ya explicamos en un pasado capítulo, se había escondido Ungoliant, y allí seguía viviendo su prole, y casi nadie se atrevía a acercarse a esa zona de terror, donde las aguas estaban contaminadas, pues quien las probaba sentía como las sombras de la locura invadían su corazón. Más al este estaba la tierra silenciosa de Dor Dinen, y, cruzando el río Aros, se llegaba a las fronteras septentrionales de Beleriand, donde moraban los hijos de Fëanor. Hacia el sur se extendían los bosques de Doriath, el reino protegido por la cintura de Melian. Allí reinaba Thingol, y nadie entraba a su reino salvo que él lo quisiera. En la orilla sur del río Sgalduin se encontraban las cavernas de Menegroth, donde moraban Thingol y Melian. Como hemos visto, al oeste de Doriath, en las cavernas del río Narog, Finrod estableció Nargothrond. Desde esta zona y hacia el este se levantaba la llamada muralla larga de Andram. Un poco más allá estaba la colina solitaria de Amon Ereb, donde murió Denethor, señor de los Nandor que habitaban en Osirian. Ellos fueron los que acudieron en ayuda de Thingol en la primera de las guerras contra Morgoth, cuando los orcos quebraron la paz iluminada de estrellas de Beleriand. En esa colina habitó más tarde Maedhros, después de la gran derrota, pero al sur de la Andram, entre el Sirion y el Gelion, estaba el bosque de Taur Imduinath. Era una tierra salvaje y solo algunos elfos oscuros errantes vivían allí. Al este de estos bosques estaba el río Gelion, con sus 6 afluentes que bajaban de las montañas de Eret Luin. Por eso a ese lugar se le llamaba Osirian, la tierra de los 7 ríos. Ahora bien, en el curso medio del último de los afluentes, el Adurant, la corriente se dividía para luego volver a unirse, y la isla que las aguas cercaban se llamó Tol Galen, la Isla Verde. Allí moraron Beren y Lúthien después de su retorno. En Osirian vivían los elfos verdes, protegidos por sus ríos, porque después del Sirion, Ulmo amaba al Gelion por sobre todas las aguas del mundo occidental. Tal era la capacidad de los elfos de Osirian para vivir en los bosques que un forastero podría atravesar esas tierras de extremo a extremo sin haber visto a uno solo de ellos. Vestían de verde en primavera y verano, y el sonido de sus cantos alcanzaba a oírse aún a través de las aguas del Gelion. Fue así que los Noldor llamaron a esa tierra Lindon, la tierra de la música, y a las montañas de más allá las llamaron Eret Lindon. Volviendo hacia el norte, al este de Dorthonion las fronteras de Beleriand estaban más expuestas a los ataques de Morgoth, pues solo unas colinas de poca altura guardaban el valle del Gelion. En esa región, en la frontera de Maedhros, vivían los hijos de Fëanor con mucha gente, y sus jinetes estaban vigilantes y cabalgaban a menudo por la planicie septentrional de Lothland, vasta y desierta, por temor a un posible ataque de Morgoth. De este modo, los 7 hijos de Fëanor, bajo la égida de Maedhros, eran los señores de Beleriand Oriental, pero su pueblo en ese tiempo se encontraba sobre todo al norte de la tierra, y hacia el sur solo cabalgaban para cazar en los bosques verdes.
De todos modos, allí vivían Amrod y Amras. En este otro mapa podemos ver más claramente los reinos que hemos mencionado en este capítulo. Empezando por el noroeste, Fingolfin, alto rey de los Noldor, reinaba en Hithlum, sus hijos Fingon en Dor Lomin y Turgon en Nebrast. En cuanto a los hijos de Finarfin, hacia el sur Finrod era señor en Nargothrond. Más al norte estaba Orodreth en Tol Sirion y Angrod y Aegnor en Dorthonion, mientras que su hermana Galadriel se encontraba en el reino de Thingol y Melian, en Doriath. Al oeste de Nargothrond, Círdan era el señor de los Sindar de las Falas, mientras que en Beleriand oriental vemos a los hijos de Fëanor, Maedhros y Maglor, Caranthir al este, Celegorm y Curufin al norte de Nan Elmoth, y Amrod y Amras un poco más al sur. Y aquí, amigos, terminamos el capítulo 14 del Silmarillion sobre la tierra y los reinos de Beleriand. Si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros a este canal para nuevos capítulos. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Namarie.